Un estudio de la empresa de trabajo temporal Adecco revela que casi 40.000 amas de casa se han incorporado al mercado laboral ahogadas por los efectos de la crisis económica. La tasa de actividad femenina sigue avanzando y actualmente se sitúa en el 52,93%. Muchas de esas mujeres superan los 50 años. La crisis les lleva a abandonar el trabajo doméstico y a incorporarse al mercado laboral para tratar de aportar un sueldo a la familia. Es el caso de Rosa Esther Llorio, una valenciana de 51 años, madre de 2 hijos y que ha dejado las tareas del hogar para empezar a trabajar en la empresa Mon Horchata, especializada en la venta de horchata por las calles de Valencia. Se trata de una empresa que da empleo a mujeres a partir de esa edad. En el caso de Rosa Esther, trabajó durante 33 años como pulidora de oro. La empresa quebró y se quedó en el paro. Después de varios meses buscando trabajo, ha encontrado este empleo. Porque es eso, los chiquillos estaban estudiando, no encuentran trabajo. Luego, cuando encuentran trabajo, tal y como está todo con la crisis, les reducen el sueldo. A mi marido le reducen el sueldo también. Y no es un gran sueldo porque no llega a 1.000 euros, pero es una ayuda. A su marido le han rebajado el sueldo, a sus hijos también. Por eso los cerca de 1.000 euros que cobra cada mes sirviendo horchata en los carritos ambulantes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia le ayudan a llegar a fin de mes y a mantener a toda su familia. Rosa asegura además que trabajar fuera de casa le ayuda a mantenerse más activa y a aprovechar mejor el tiempo y a sentirse más útil. Horchata muy buena, artesanal.